están? Bienvenidos a esta edición de Enfoco, miércoles 14 de febrero, día para celebrar todas las formas que tiene el amor y la amistad. Deseándoles un lindo día, comenzamos este programa hablando de, lamentablemente, la desesperada situación que vive más de 1 millón de palestinos en el sur de Gaza, el último lugar para refugiarse de los bombardeos israelíes, un lugar hacinado y con falta de insumos básicos que sería objetivo de los planes de Benjamín Netanyahu para concretar una incursión terrestre total. ¿Cómo se ven los esfuerzos que está haciendo la comunidad internacional para impedirlo? Eso y más le vamos a preguntar a Jorge Sanz, analista internacional de la Universidad UDD. ¿Cómo está? Hola Ivana, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarla. Igualmente, Jorge. Esta es una operación de Israel contra Gaza en represalia, sabemos, por los ataques del 7 de octubre, que se ha prolongado por 4 meses y ha dejado cifras de hoy día, más de 28.500 personas muertas según las autoridades gazatíes. ¿Cuándo para Israel? ¿Cuándo vería sus objetivos cumplidos esta operación en Gaza? A ver, lo hemos dicho otras veces, Ivana, es un conflicto tremendamente difícil de analizar porque involucra sentimientos, involucra empatías, involucra muchas cosas. Lo que plantea Benjamín Netanyahu en el primer momento es que él va a ir a buscar la destrucción de Hamas. Ese es su objetivo político de guerra bélico, como se llama técnicamente en el conflicto. Por lo tanto, mientras eso no lo cumpla, podemos esperar que va a seguir su operación militar hasta terminar con la presencia de Hamas en la Franja de Gaza. Por otra parte, la comunidad internacional lo que está haciendo es presionar a Israel para que detenga el avance, pero no hay una presión equivalente para Hamas y que entregue los rehenes. Entonces, estamos viendo que mientras más presionan a Israel, la comunidad internacional, más en la profundidad de la Franja de Gaza van las operaciones militares. ¿Por qué? Porque lo empiezan a apurar para lograr su objetivo. Entonces, da la idea, de acuerdo a lo que está pasando en la Franja de Gaza, que probablemente haya que buscar un camino distinto. Y el camino distinto, desde mi perspectiva, no es seguir presionando a Israel, sino que empezar a buscar, a partir de Egipto, a partir de Qatar, a partir de los asociados de los palestinos, la manera de que se entreguen los rehenes, y eso le quita el fundamento a la ofensiva israelí. Entonces, hay un juego que no está dando resultados, y mientras sigamos en el juego que no está dando resultados, vamos a seguir viendo los resultados que tenemos hoy día, que cada día hay más muertos y hay más muertos. Claro, y estamos hablando de civiles, principalmente mujeres y niños que están concentrados de una manera muy importante ahora en el sur de Israel. Actualmente, Reino Unido, Estados Unidos, incluso China ha advertido a Israel que tiene que presentar planes creíbles de evacuación de civiles si pretende atacar Rafah, que es la última zona, ¿cierto?, donde se está hacinando la gente que ha escapado desde el norte. Ellos ya fueron desplazados, quienes están ahí desde el centro o desde el norte hacia el sur. Prácticamente no tienen dónde ir y Egipto está cerrada. ¿Qué intereses resguarda Egipto para no abrir la frontera? A ver, los desplazados que hay dentro de Gaza son miles. Por tanto, es bien difícil manejarlos en un espacio tan chico. Israel ya lo sacó desde el norte, lo sacó desde el centro, está en Khan Yunis y le falta llegar a Rafah. No hay donde más apretarlos hacia el sur, por lo tanto, efectivamente, tiene que tener un plan para desplazar y para mover a al menos 1,5 millones de personas y no seguir apretándolos contra la frontera de Egipto. ¿Por qué Egipto no abre la frontera? Primero, porque no tiene cómo hacerse cargo de 2 millones de palestinos en su territorio. Segundo, porque Hamas va a cruzar a su territorio y no quiere tener a Hamas ahí porque ya acordó la paz con Israel hace muchos años y la han llevado muy bien. Entonces, no quiere verse envuelto nuevamente en un conflicto con Israel por darle, comillas, refugio a Hamas. Entonces, hay varios elementos políticos, pero Egipto tiene absolutamente cerrada la frontera y él controla el paso de Rafah. Entonces, hay más elementos políticos que es necesario poner sobre la mesa. Y la pregunta que tú haces, Iván, es muy interesante. ¿Por qué Egipto no quiere a los gazatíes en su territorio? ¿Por qué no los quiere Jordania? ¿Por qué no los quiere ninguno de los países que están a su alrededor? Porque es un problema.
y es un problema que está asociado no a los palestinos, es un problema que está asociado a Hamás. Entonces la comunidad internacional, la sociedad internacional ve la guerra contra los palestinos. No, la guerra es contra Hamás. Entonces ahí hay un problema serio de cómo enfrentamos el análisis, de cómo empezamos a enfrentar el conflicto para poder entenderlo. Sí, y Jorge, Egipto pero tiene ahí... ese problema. Disculpe, Jorge, pero ahí discrepo con usted porque si bien la guerra es contra Hamás, en el terreno estamos viendo que la mayoría de los muertos no son líderes Hamás, son niños y son mujeres palestinas que no necesariamente comulgan y aprueban lo que hace Hamás. Sin embargo, están muriendo de todas formas. Absolutamente de acuerdo con usted, Ivana. No hay duda en eso. Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza es un desastre humanitario de marca mayor. Es tremendo, es terrible. Mujeres y niños que están comprometidos en una guerra, sin embargo, no tienen salida. Porque mientras Hamás no entrega a los rehenes, la presión de Israel sobre la Franja de Gaza, Hamás y población palestina, va a ser mayor. Entonces, por eso le decía al comienzo, es relevante que el método probablemente se cambie. Porque si yo le resto el fundamento al ataque israelí, voy a poder optar a un alto el fuego. Mientras los rehenes se mantengan en poder de Hamás, la ofensiva israelí va a continuar. Porque su segundo objetivo, el primero es eliminar a Hamás, y su segundo objetivo es rescatar a los rehenes. Mientras no rescata a los rehenes, la ofensiva militar sigue. Entonces hay que buscar cuál es el elemento, y el elemento es restarle fundamentos a Israel. Y la única manera de restarle fundamentos a Israel es rescatar a los rehenes. Sí, y eso solo lo puede hacer Egipto y Qatar. Sí. Ahora en estos momentos se está realizando también una importante reunión donde ya estuvieron los líderes de la inteligencia israelí, ahora van en camino los líderes de Hamás para ver si ahí hay una tregua, pero no son solo los bombardeos, porque hay muy poca asistencia humanitaria que entra a Gaza y esa asistencia está en peligro, está puesta en duda por la suspensión de financiamiento que han hecho varios países quitándole fondos a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Eso, por una parte, por acusaciones que vinculan a 12 funcionarios de ellos que habrían participado en el ataque del 7 de octubre, pero también por una denuncia que hace Israel de una supuesta red de túneles de Hamás justo abajo de la oficina central de esta organización. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que se cierre las operaciones de esta ONG en Gaza y que se le está quitando los recursos? A ver, el presidente Trump, mientras gobernaba Estados Unidos, también le quitó los recursos a esta agencia porque también detectó algunas conexiones que son las mismas que aparecieron hoy día. El presidente Biden les repuso los fondos hace un año o algo así, un poco más de un año. Les repuso los fondos porque también existía la información de que la Agencia para los Refugiados efectivamente tenía conexiones con Hamás. Hoy día lo que hacen las fuerzas de defensa israelí es encontrar físicamente la conexión entre la agencia y el Estado Mayor o la inteligencia de Hamás, físicamente a través de cableados, a través de una conexión dentro del mismo edificio, en el subterráneo del mismo edificio. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un problema tremendamente grave, porque es un problema ético. Entonces, el mundo, parte del mundo, los países de la Unión Europea, Estados Unidos y otros, le han restado recursos a esta agencia porque gran parte de esos recursos iban a Hamás. Entonces, estamos frente a un problema tremendamente grave, tremendamente difícil de entender, porque la agencia está para manejar a los refugiados y lo que estaba sucediendo era que estaba apoyando a Hamás, que Hamás tiene una dictadura desde el 2007 dentro de la Franja de Gaza. Entonces, es muy complicado lo que sucedió, Ivana. El problema ético es terrible y la declaración de la agencia es que ellos no tienen experiencia no tienen experiencia militar ni experiencia en seguridad para generar inspecciones militares, pero está claro porque les comprobaron que parte de sus funcionarios participaron en el ataque y aún así saca una declaración que es difícil de entender. Entonces, lo que está sucediendo en Gaza es tremendamente complicado de analizar. Lo que dijimos al comienzo, tiene afectos reunidos, tiene esa
esa sensación de que Israel está abusando de los palestinos dentro de Gaza. Y surgen además estas otras cosas como la Agencia de los Refugiados, que dicen, bueno, ¿dónde van los recursos que los estados ponen a disposición de la agencia para que maneje a los refugiados? Refugiados que llevan bastantes años ahí, los líderes de Hamas nacieron en esos campos de refugiados, entonces llevan muchos años ahí. Perfecto. Así es que estamos, Ivana, frente a un problema ético respecto de la agencia, a un problema ético respecto de los secuestrados, a un problema ético respecto del ataque inmisericordia de Israel sobre la Franja de Gaza. Estamos en un problema muy complicado para la comunidad internacional, y Naciones Unidas, que es la responsable de la paz, no está dando el ancho probablemente para solucionar este problema, para parar este problema. La cantidad de muertos que hay en la Franja de Gaza por parte de los gazatíes y también por parte de los soldados israelíes es enorme, Jorge. Enorme. Por tanto, los esfuerzos que aparentemente se están haciendo no son lo suficientes. Confiemos en que el acuerdo de Al-Thani, el primer ministro de Qatar, más los jefes de la inteligencia de Estados Unidos y de Israel, puedan llegar a una propuesta de paz que efectivamente calme la guerra. Sí, Jorge. Porque lo que está sucediendo en Gaza es terrible. Dime. Jorge, disculpe, el tiempo se nos acaba, vamos a tener otras instancias para seguir conversando. Lamentablemente no se ve próximo un fin a este conflicto, así que le agradecemos mucho su compañía y su análisis en esta ocasión. Ivana, encantado de conversar con usted, que esté muy bien. Igualmente, chao, chao. Cambiamos completamente de tema en medio de las celebraciones del Carnaval de Río de Janeiro. Brasil vive una de las mayores emergencias sanitarias a causa del dengue, enfermedad viral que la transmite el mosquito Aedes aegypti. Los casos crecen en América y la OMS advierte de una crisis de salud mundial. Mire. Entre brillos, plumas y música, casi 100.000 personas se deleitaron con los impresionantes desfiles de la segunda y última noche del Sambódromo. Pero la fiesta del Carnaval de Río continúa en sus calles, donde turistas de todo el mundo bailan al ritmo de la samba. Ambiente festivo que parece no opacarse por la emergencia de salud pública decretada en Río de Janeiro y otros 4 estados del país, debido a una explosión de casos de dengue. Me puse un poco de repelente y protector solar. Tenemos que cuidarnos. Soy enfermera y ya me puse repelente, así que está bien. Andamos con el repelente por todos lados. Todos coinciden, el repelente de insectos es el protagonista de la temporada, y es que no es menor. Solo en lo que va de 2024, el Ministerio de Salud de Brasil reportó 408.351 casos de dengue, 4 veces más que en el mismo periodo del año pasado, lo que ha despertado preocupación en organismos internacionales. La incidencia mundial del dengue ha aumentado notablemente en las últimas 2 décadas. La OMS ha evaluado el riesgo como alto a nivel mundial, teniendo en cuenta el creciente riesgo de transmisión y el aumento de casos y muertes. Hasta la fecha se han registrado 62 muertes por dengue y quedan 281 por analizar en todo Brasil. Pero la enfermedad se propaga por América y ya está disparada no solo en Brasil, también en Argentina, Uruguay y Paraguay. Mucha fiebre, puede haber náuseas, diarrea, dolor de cabeza y postración. Puede llegar a ser mortal en aquellas personas que desarrollan la fiebre hemorrágica por dengue. El dengue es una infección viral que se contagia mediante la picadura de un mosquito. Históricamente ha estado presente en países con climas tropicales, pero eso está cambiando. En cuanto al escenario de brotes de dengue en distintos países de Sudamérica, podemos decir que claramente puede estar relacionado al aumento de temperatura. Tenemos que pensar que el año pasado, 2023, fue el año más caluroso de la historia. De hecho, países no tropicales como Francia han tenido que levantar alertas por dengue en el último año. En Chile tenemos una alerta vigente desde Arica a la región metropolitana. Basta con que haya una persona, por ejemplo, que pueda haberse contagiado en vacaciones en algún sitio del extranjero, en un país tropical, y al volver al país, si se encuentra con el vector infectarse y a su vez transmitir la enfermedad al resto de la población sana. Mientras el gobierno brasileño toma medidas de emergencia con vacunas a niños y adolescentes, la OMS advirtió que el dengue pronto se convertirá en un problema urgente de salud mundial. Bien, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de En Foco.
Copa América Estados Unidos 2024 se juega en el 13. Junio, está bueno el 13. Este viernes, la televisión chilena agrupada en Anatel se une en un solo corazón. Desde el Movistar Arena, junto a estrellas de todo el continente y con despliegue en terreno, llevaremos esperanza a los damnificados por la catástrofe. Juntos, Chile se levanta. Este viernes, desde las 18 horas, tu aporte a la cuenta 1001-4 de Banco Estado. En marzo, todo Chile juega en ¿Qué dice Chile? Por partida doble. De lunes a viernes a las 19 horas, las tardes son más entretenidas jugando con Martín. En ¿Qué dice Chile? Familias en juego. Después de hacer qué cosa te dan ganas de dormir. Hacer el amor todo el rato. Y los viernes a las 22:10 horas, las celebridades más queridas de nuestro país pondrán a prueba su chispeza. En ¿Qué dice Chile? Prime. Perdón. Yo sé que me olvidé. We are Sudamerican Rockers. Todo Chile juega en ¿Qué dice Chile? Familias en juego. Y ¿Qué dice Chile? Prime. Por el 13. Es fundamental recibir un impulso inicial para creer en tus sueños. Instituciones como World Café, como Santander, las necesitamos todos, no solamente los emprendedores. El hecho de tener un lugar adecuado permite que tú puedas tener reuniones, un espacio de trabajo que tenga todas las cosas necesarias para que se lleve a cabo de buena forma la reunión. A medida que el emprendimiento crece, también crecen las cosas que hay que hacer. Y todas estas oportunidades que te da el banco ayudan mucho a poder enfocarte en lo que realmente importa, que al final es hacer crecer tu emprendimiento. Soy Gloria David, fundadora de Té de Tetera. Soy Alejandra Werner de Tu Saquito. Soy Nicolás Vega de Moca Chile. En World Café, Santander y Canal 13 queremos ayudarte a que todo Chile conozca tu emprendimiento. Ingresa a t13.cl/emprendedores World Café. Inscribe tu negocio y participa por aparecer en T13. Ven a World Café, el lugar donde todo comienza. Santander, tu banco. Ya estamos de vuelta para tomar contacto con nuestra corresponsal en Italia, Mariana Díaz, para hablar de la protesta de agricultores que está creciendo en Europa. Buenos días, Mariana. Hola, Ivana, así es, buenos días. Es la protesta del campo, como le dicen aquí, que literalmente no le da tregua al viejo continente. Específicamente hoy en España, por ejemplo, se está viviendo un día súper complicado, ya que la carretera entre Cataluña y Francia se encuentra completamente cortada y llena de tractores, y ya dice la prensa local española que ciudades como Sevilla ya está asediada por al menos unos 1000 tractores que han llegado a cortar las carreteras de acceso a la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando? Ya hemos visto que esta protesta lleva varias semanas aquí en Europa, al menos 2 semanas. Se ha ido difundiendo no solamente en países como España, sino que también en Francia, en Bélgica, en Alemania, en Italia también. Para mañana aquí en Italia está previsto que haya manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad de Roma con los agricultores. ¿Y por qué ellos? Ustedes se preguntarán por qué están manifestando, por qué están protestando. Bueno, fundamentalmente ellos protestan contra el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde es un conjunto de medidas de la Unión Europea que deberían aplicarse en diferentes ámbitos, entre ellos la agricultura, para cumplir uno de los objetivos de la Unión Europea en materia climática, que es reducir a 0 las emisiones de aquí al 2050. Y se preguntan los agricultores quién tiene que pagar la cuenta de eso, quién tiene que pagar por las medidas que hay que implementar para poder cumplir con ese objetivo. En España, por ejemplo, también están protestando contra la falta de subvenciones, también contra la sequía y la poca ayuda que ha llegado a raíz de la sequía, de la gran crisis que hay en este momento en España con la sequía, que, piensen ustedes, es la crisis de sequía más grande desde que hay registro, que llevó a que regiones como Cataluña, por ejemplo, tuviera que limitar el consumo de agua a 200 litros diarios por persona. 200 litros puede parecer mucho, pero en realidad no es más que una ducha de unos 10 o 15 minutos. Tampoco se pueden lavar los automóviles, tampoco se puede regar, y también se redujo el consumo de agua para agricultores y ganaderos.
por eso están también protestando ahí en España. Sí. Es una situación súper complicada la que vemos ahora y se ve que la Comisión Europea ya está tratando de implementar medidas que puedan responder a las exigencias de los agricultores. Ivana. Sí, Mariana, es un tema que preocupa a nivel mundial, lo estamos viendo en Europa, pero también extendiéndose a otras zonas como India, por ejemplo, en esta jornada, y las demandas son bien parecidas, tienen que ver con la burocracia, la falta de subsidios, cómo enfrentan la inflación, para un sector que es muy relevante para el planeta porque tiene que ver con la alimentación de todos nosotros, así que vamos a seguir muy atentos a este tema y específicamente a España en esta jornada, pero también tienes información que viene desde Rusia, ¿no? Sí, así es. Miren, escuchen una cosa. Vladimir Putin acaba de emanar una orden de arresto para la primera ministra de Estonia con una acusación. La acusación es de ultraje a la memoria histórica. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Bueno, la primera ministra de Estonia mandó a sacar varios de los monumentos que hay en diferentes ciudades de Estonia, que fueron monumentos creados durante la época soviética. Mandó a retirarlos tras la invasión rusa a Ucrania. Por este motivo, Vladimir Putin emana esta orden de arresto contra la primera ministra de Estonia, y no solamente contra ella, sino que también contra otros políticos de otros países, como por ejemplo de Polonia también y de Lituania, con acusaciones similares. Son acusaciones que no tienen después ninguna implicación concreta, ya que no hay una solicitud de extradición y solamente podrían actuarse en el caso de que alguno de estos políticos fuera a Rusia, algo en realidad bastante poco probable que ocurra, al menos mientras la guerra esté en curso, pero sí es una acusación, una acción del Kremlin que simboliza la intención de Vladimir Putin, ahora que se van a cumplir 2 años de guerra en Ucrania, de seguramente extender el conflicto más allá de las fronteras con Ucrania. Así que ahí en Europa hay mucha preocupación por lo que está sucediendo en esa parte del mundo. Sí, es más bien una acción simbólica de Vladimir Putin, pero que revela sus intenciones de no acabar con los conflictos que rodean a la invasión que sigue llevando a cabo en Ucrania. Muchas gracias, Mariana. Nos vemos el próximo miércoles. Que estés muy bien. Exactamente. Gracias, que estés bien. Chao. Bien, me muevo por acá en el estudio para recibir al más romántico de los románticos en este día 14 de febrero. ¿Cómo estás, Carlos Zárate? ¿Qué he hecho yo? Cosas. Ivana, me quedé conectado porque siempre me quedo conectado con lo que viene antes de nuestros portales. Sí. Hay que recordarle al señor Putin que Estonia es una república independiente, que Estonia puede dictaminar qué hacer con los monumentos que hay en su territorio en forma y fondo como desee. Sí, pero recordemos que Vladimir Putin está obsesionado con reconstruir esta y ojo, Rusia que soviética. Estonia, Letonia y Lituania se llevaron gran parte de la represión de los comunistas soviéticos en su mito. Portales, ya me estás mirando con cara de portales. Portales para ustedes a través de nuestro trabajo. Esto es de The Guardian. La guerra entre Rusia y en Ucrania, las fuerzas ucranianas destruyeron un buque de desembarco en Crimea. Esto es importante más allá del buque. La guerra es importante para Ucrania en términos de símbolos. Se han anotado el ataque en la base aérea de Sebastopol, se anotaron el hundimiento del buque insignia de Rusia en el Mar Negro hace rato, y se anotaron también las muertes de varios comandantes. Si bien Rusia sigue avanzando en sus objetivos, entre comillas, lo podría explicar mejor el profesor Sanz que yo, pero el tema es que esto internacionalmente ayuda mucho. Justo el día después de que el Congreso en Estados Unidos apoyó un paquete de 95 y tantos millones de dólares para la defensa. A mí lo que me llama la atención, ojo, la guerra ya va para 2 años. O sea, sí, el próximo 24 cumple 2 años y además se está revelando ahora una forma de guerra naval que está, digamos, surgiendo en este territorio con el uso de drones, con el uso de otros transportes acuáticos que son manejados de manera remota. Claro. Así que es una nueva faceta que estamos viendo de la guerra cuando para nosotros y en general está básicamente estancada, ¿no? En el este. Ahora, yo iba a destacar una cosa, esta era una operación especial que iba a durar a lo sumo 3 semanas. Ya casi van 2 años. Cambiamos de portal junto a ustedes aquí en el Foco Internacional. Australia, un muerto y 285.000
hogares sin electricidad por tormentas con vientos de más de 120 kilómetros por hora, y aquí se dan un festín a aquellos que hablan del cambio climático. Esto en Australia era inusual. El volumen de vientos que hemos venido viendo en el mundo en diversas partes, el volumen de lluvia, el volumen, por ejemplo, ayer en Estados Unidos quedó 30 millones de personas quedaron prácticamente aisladas, 900 vuelos cancelados. En el caso de Australia, esta tormenta, que ya venía de varios días antes, ha ido provocando una serie de trastornos. Imagínate, 40 grados de temperatura, más esta tormenta que además de la lluvia y los vientos, dejó estos rayos que encendieron algunas zonas de incendios forestales, incluso muy cerca de un parque nacional. Entonces es una situación que preocupa. Australia tiene un buen manejo de estas emergencias, sin embargo eso no evita que haya víctimas. Sabe que más allá de un buen manejo es que se está volviendo incontrolable. No hay cómo. Usted puede planificar la emergencia, pero contra vientos de 120 kilómetros por hora, temperaturas de 40 grados, pastizales secos, no es mucho lo que se puede hacer. Tenemos el portal que sigue, que creo que es bien especial. Vamos a pedir que baje un poquito después que tú nos cuentes sí, ahí o en el video que está un poquito más abajo podemos ver eso. Ahí podemos ver qué pasó, Carlos Zárate, en Texas, ¿no? Un auto se estrelló contra una sala de urgencias, dejó un muerto y 5 heridos. Ahora, lo que alcancé a leer, más allá del pánico, porque es lo que quiero mostrarle, es esta situación de tratar de explicarse qué fue lo que pasó y por qué ese auto terminó embistiendo la sala de urgencias. Ahora, dice el conductor recibió ayuda médica, el del auto, pero falleció en el lugar. Sí. La verdad es que por ahora se está descartando que haya sido un choque intencional, pero la emergencia fue total. O sea, imagínate, hay 5 heridos, 2 son niños, hay una persona en condición grave y además este chofer, que todavía creo que se desconoce la edad, que falleció lamentablemente. Así que eso es lo que reporta el portal Telemundo. Bien, vamos a lo último, ¿no? Sí, lo último que hay que decir que uno, hablando de previsión, estos son sitios donde para eso no hay prevención posible. Rocío San Miguel. ¿Por qué Rocío San Miguel es importante? Ocupa nuestro lugar acá porque fue detenida por el régimen de Nicolás Maduro y acusada de una operación para asesinar al presidente y tomarse un batallón militar. Todo esto con una persona que está lejísimo de aquello, pero también en un marco en que fue prohibida la candidatura de Corina Machado, que Estados Unidos retiró las medidas que aliviaban la economía venezolana, y la detención de Rocío San Miguel, la versión que tenemos hoy es que está en el llamado helicoide, que es la prisión, voy a hacer un término bien generoso, más siniestra, centro de tortura, bien dicho, la prisión más siniestra del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Estaban detenidos también sus familiares que fueron liberados con libertad provisional, y a ella, a esta mujer que se ha dedicado a denunciar torturas y abusos y sobre todo el rearme venezolano, se le acusa de intentar asesinar al presidente. Yo tengo buena memoria y cierro con eso. Cada vez que hay un problema en Venezuela, al presidente Maduro lo tratan de matar. Es como muy frecuente. Sí, y también pensar que en el segundo semestre debiera haber elecciones presidenciales, así que el clima está totalmente tenso. ¿Dice usted? Bueno, ya, dejémoslo así. Algo que parece eso. Vale. Muchas gracias. Chao, Carlitos Zárate, me despido. Nos vamos a quedar con imágenes también para decirle adiós a este programa de Enfoco con esto que es espectacular. Drones formando dragones gigantes que iluminaron las ciudades chinas de Nanning y Chengdu para dar la bienvenida al Festival de Primavera, o también conocido como el Año Nuevo Chino. Fueron 2.000 drones que cautivaron a los espectadores en el Año del Dragón, que traiga mucha prosperidad entonces este dragón que se caracteriza por la fuerza y la pasión. Con esta imagen nos despedimos y los dejamos invitados para el próximo miércoles 11:30 de la mañana a dar una vuelta de lo que está pasando en el mundo. Chao, chao, que estén bien.